Recording in progress. De lo del video que mandó, dice. Sí, del video, del escrito y de todo lo demás. ¿Cómo denominarías un estudio de proceso? ¿O qué entendiste tú que es un estudio de proceso? Ignacio Martínez Soto. ¿Qué le entendiste? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué quisieras decir de esto? Bueno, pues yo lo entiendo como una prueba diagnóstica o un estudio de diagnóstico también. Ok, dentro uh-huh. de los estudios de proceso, que tendría que ver en realidad con contrastar alguna herramienta para ayudarnos a hacer un diagnóstico o para darnos una idea de cómo está estandarizado alguna medición. Uno de los más conocidos son los estudios de prueba diagnóstica. Entonces, uno de todos ellos es la prueba diagnóstica. Muy bien. Entonces, ahora, Laugu, dinos más o menos cuál podría ser la estructura de los estudios de proceso. ¿Qué es lo que entendiste? Por allá vi una mano levantada, me perdí la mano levantada. Licel López era. ¿Cuál es la estructura de los estudios de proceso, de proceso y de prueba de diagnóstico? Hola. Perdón. Adelante, Licel López. Sí. Las de prueba diagnóstica específicamente trata de innovar, por lo tanto vamos a comparar lo que es el estándar de oro contra un estudio innovador que puede ser ya descrito o que puede estar puede ser de ayuda en cuanto al diagnóstico. Ok, ella nos pone aquí diciendo, cuando yo quiero hacer un contraste de una nueva prueba innovadora, yo la tengo que contrastar, a fuerza la tengo que contrastar contra un estándar de oro. ¿Por qué tendría que hacerlo por fuerza, doctor Escalleja? Que me encanta su nombre de Escalleja, por favor no me saque de la ilusión de que se llama Escalleja. ¿Por qué Buenos días. Tendría que hacer contra el estándar? Y ahora lo conozco en cara propia y todo lo demás. ¡Qué maravilla! O sea, no nada más, sí. Y tiene la S es de Salvador. No me saque de mi ilusión. Se va a llamar doctor Escalleja. Olvídelo de Salvador. Es necesario tener o compararlo con una prueba que se puede considerar como un estándar de oro, porque la idea de hacer un estudio de proceso conlleva el hecho de buscar algo innovador que sea mejor que lo que ya se tiene como estándar. Entonces, Aquí, estimado Salvador, te voy a acotar, porque en este caso, el estándar de oro es lo mejor, es lo uyuyuy, no hay otro. Entonces, no hay manera con este diseño que yo pueda buscar que algo sea mejor que el estándar de oro. Puede ser que sea mejor, Salvador, en términos de menos agresivo, más barato, ¿sí? Pero lo que decimos es que buscamos que se acerque lo más posible al estándar de oro. ¿Se entiende esto, estimada? Sí. Y Eikan levantó la mano. Buscar estar más cercano a ese estándar de oro, pero no se puede mejorar el estándar de oro. Sí, Eikan. Perdón, es Nancy al revés. ¿Qué significa tu nombre? No. Es Nancy al revés, pero ahorita lo voy. No, qué barbaridad. O sea, ya fui engañado otra vez. O sea, el doctor, y ahora sí. Nancy, adelante. Yo lo entendí porque es lo innovador va a resultar en que es un estudio que podemos se tiene que comparar con el estándar, pero lo que le va a dar la innovación es que puede ser más económico, puede ser más accesible y que puede ser más rápido. Entonces, eso es lo innovador a comparación de lo que es el estándar. Muy bien, Nancy. Y yo le pondría que le convenga al paciente, que le cause menos dolor al paciente, que le haga menos daño al paciente, ¿no? Entonces, ya sé que es lo que usted pensó, doctora Nancy, es más respecto al dinero y la rapidez, pero también
Recuerden que la maestría que van a tomar, si es que entran con nosotros a la maestría, y el diplomado va diseñado a que el paciente esté en medio, que tenemos que estar pensando siempre en el beneficio que tiene el paciente. Ok, y entonces es innovador en ese sentido, de que mejora el desempeño de alguna prueba, de que le ayuda al paciente va a tener menos daño, pero se contrasta con el estándar de oro y buscamos acercar el desempeño diagnóstico del estándar de oro con la prueba innovadora. Muy bien, pero Nancy, quedó muy bien eso, muy bien. Pero, ¿cuál sería el estado basal que hemos visto, estimada Lau Gu? ¿Cuál sería el estándar de oro? Digo, perdóname, dije el estándar de oro, pero quise decir, ¿cuál sería el estado basal, Lau? Discúlpame. En este caso serían los pacientes a los que les vamos a aplicar la prueba innovadora. ¿Y tendría algunas características estos pacientes? ¿O pueden ser cualquiera, pueden ser todos los enfermos? ¿O qué No. características deben tener estos pacientes? Que sean pacientes a los que le podamos aplicar nuestra prueba, ya sea, bueno, dependiendo de la patología que queramos esto. Ok. Entonces, en este punto, tengo dos participantes que levantaron la mano. Tengo a Elizabeth García Cortés, que va en un Uber, pero a pesar de que va en un Uber, ya sea Uber marido o Uber papá, ¿qué Uber traes, estimada Elizabeth? Uber trabajo. Uber trabajo, ella es Uber trabajo, ¿no? Entonces, y nos va a decir qué características son las del estado basal. Ahorita nos decía Lau que eran pacientes enfermos, ¿no? Deben de tener una probabilidad alta de la enfermedad, cumplir con ciertos, pues, de acuerdo al video, decía que ciertos criterios clínicos que acercaran la probabilidad de tener la enfermedad, y por otro lado, pacientes que tal vez no tengan la probabilidad de tener la enfermedad. Ok, nosotros decimos que tengan todo el espectro de la enfermedad, todo el espectro, Isaí Villagrán, de la enfermedad, pero ¿qué significa tener todo el espectro? Pues se refiere a que sean pacientes que estén, por ejemplo, ponían el ejemplo en el artículo de pacientes con cáncer de pulmón, por ejemplo, una radiografía. Entonces, que tenían que estar en todo el espectro, desde etapas muy tempranas hasta etapas muy avanzadas, porque si fuera en etapas, por ejemplo, mencionaba ahí de que si son pacientes para diagnóstico de cáncer pulmonar en etapas muy tardías o en etapas muy avanzadas, era más fácil hacer el diagnóstico, a diferencia de etapas muy tempranas que iba a ser pues muy complicado, casi imposible, por así decirlo. Entonces mencionaba eso, que si se extendía todo el espectro de la enfermedad, iba a tener como que una correlación clínica más adecuada para ver en qué momento, o más bien en qué pacientes iba a tener esa utilidad. Genial. Entonces, esto se llama espectro de la enfermedad y tendríamos que tener desde el que no tiene la enfermedad hasta el que tiene todo el modelo, ¿no? En este sentido, lo que nosotros decimos es que esta prueba innovadora me va a ayudar a mí a poder hacer diagnóstico, a decidir si el paciente tiene o no tiene la enfermedad. Lisel, ¿qué activa vienes hoy? Por favor, adelante. Sí, era referente a eso, de además tener controles en los cuales del que sea mayor susceptible a tener la enfermedad al basal que pueda tener quizá el más bajo, pero siempre tener un control. Genial. Muy bien. Muy requete bien. Nancy Betancourt está diciendo algo, pero no la escuché. Sí. Nancy, adelante. Sí, precisamente, incluso yo lo extrapolé a evaluar a los pacientes sin la enfermedad, que sería como el control, y así poder tener un referente para la patología, obviamente en el contexto individualizado de lo que deseas buscar. Ok, ¿podrías dar un ejemplo, estimada Nancita, o Isaí, o Eric, Jonathan Becerra, o Lau Wu, o Salvador, o Alberto Flores? ¿Alguien quisiera poner un ejemplo del espectro de la enfermedad? ¿Puedo? Sí, Isaí. Por ejemplo, voy a hablar sobre las pruebas COVID, ¿no? COVID, claro. Las pruebas de COVID se hicieron algoritmos, ¿no? Para ver cómo se utilizaban las pruebas rápidas. Entonces, generalmente sí tenía que ver mucho con la prevalencia de la enfermedad en ese momento, pero dividía, por lo menos hay un artículo que leí en su momento que era de tres poblaciones diferentes. Pacientes
con síntomas muy clásicos, pacientes con síntomas graves y pacientes con síntomas raros. Entonces, o podían estar muy poco sintomáticos o muy sintomáticos o con enfermedades muy graves, pero era un espectro completo, por así decirlo, en pacientes sintomáticos, ¿verdad? Y ahí yo te agregaría que también habría que tener pacientes que no tienen COVID, ¿no? Entonces, pacientes en donde yo ya sé que no tienen COVID, pero puede ser que tengan algo parecido al COVID. Por ejemplo, algún paciente que tenga influenza, que tuviera algún cuadro gripal, que empezara, ¿no? O que trabajara en el metro y ya hubiera perdido el sentido del olfato por tantas cosas que olía ahí, ¿no? Entonces, pues ya tenía todo esto, ¿sí? Entonces, lo único que hablamos del espectro de la enfermedad es que debe de contener a toda la enfermedad, desde los que no tienen hasta los que tienen todo. Yo sé que aquí es una selección de la muestra. Aquí estamos seleccionando nosotros la muestra y garantizando que esta muestra sea representativa de la enfermedad y de la no enfermedad y que obviamente pues lo tengo en el estándar de oro. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el desenlace de los estudios de prueba diagnóstica? ¿Cuál sería el desenlace o qué es lo que quiere ver, estimado Alberto Flores? ¿Qué es lo que quiere ver un clínico en estos tipos de estudios? ¿Qué es lo que le interesa ver al médico? Evaluar el desempeño de la prueba que vamos a utilizar, ¿no? Bravo, el desempeño. ¿Y cómo se mide el desempeño de las pruebas diagnósticas en medicina? ¿Cómo mido el desempeño, el performance? Utilizamos la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, y pues de ahí ya las razones de verosimilitud, ¿no? Bravo, ya no necesito dar ninguna clase, yo creo que la vas a dar tú, ¿no? Ya muy bien, muchas gracias. Pues yo por el momento acabo la clase y entonces voy a dejar que Jonathan dé la clase por mí. Jonathan, pues ya que estás por ahí, danos la clase entera y dinos, ¿por qué no podría usar solo la sensibilidad y la especificidad, sino tendría que tomar en cuenta las dos cosas, las dos caras de la moneda? Cuéntanos. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué sensibilidad, especificidad? ¿Y por qué valores predictivos positivos? ¿Y por qué valores predictivos negativos? ¿Y por qué razones de verosimilitud? ¿Y por qué no nada más decir, la mastografía tiene sensibilidad del 90? Y ya con eso me quedo. ¿Cuál sería la razón de estudiar estos fenómenos? Ay, se nos fue el profesor. Pero aquí tengo otros profesores. Profesor Isaí Villagrán, ¿por qué tomar en cuenta todos los puntos y no nada más sensibilidad o no nada más especificidad? Pues lo que se mencionaba en el artículo era de que generalmente las pruebas de sensibilidad y especificidad nos ayudan a ver las pruebas hacia el estado clínico del paciente, a diferencia del valor predictivo positivo, que nos ayuda a ver a la inversa, ¿no? Que, o sea, desde lo clínico hacia la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad. Entonces, pero ¿me lo podrías explicar despacito? Sí, por ejemplo, lo que nosotros buscaríamos con la sensibilidad es de que sensibilidad es la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad si la prueba sale positiva, y la especificidad sería la probabilidad de que el paciente no tenga la enfermedad si la prueba sale negativa. Ay, creo que soy débil de atención. Estoy súper mal, estimado Isaí. ¿Qué te parece si lo hacemos poco a poco? Porque no entendí nada. ¿Te parece bien? Sí. Alberto, si esto es cierto, lo que nos está diciendo Isaí, entonces, ¿dónde debería de quedar el estándar de oro? ¿Dónde pondríamos el estándar de oro? ¿En las filas o en las columnas? Las columnas. En las columnas, dice Isaí. Muy bien. Entonces, el primer paso para entender lo que nos dijo Isaí, que fue correcto, es poner el estándar de oro en las columnas. Y entonces aquí tendría a los pacientes que están enfermos, ¿cierto, Alberto? ¿Dónde estarían los que sí están enfermos? Los que me cae que sí están enfermos. En el primer cuadrito. No, muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias por participar. Eres muy amable, pero no, la respuesta no es correcta. ¿Dónde estarían los que están enfermos? Me cae que sí. Bueno, ¿qué les parece si lo hacemos de forma algebraica para poder darnos un quemón? ¿Les parece? En el cuadro de la... Aquí, Lau Wu dice Alberto Flores que tú tienes la razón, que es en el cuadro de la A. Pero vamos a ver si esto es cierto. Aquí voy a poner la B. Después voy a poner aquí la C.
y después voy a poner acá la D. Entonces, estimado profesor Isaí, Alberto Flores y Laura Watt dicen que los que sí están enfermos, los enfermos, me cae que sí están enfermos, están aquí en el A. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que estos profesores, Alberto Flores, son doctores, Alberto, Lau? ¿O ejercen la medicina o no? Acaban de... ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. ¿Sí han visto pacientes alguna vez en su vida? Sí. Sí, ok. Bueno, vamos a ver si esto que dicen Lau y Alberto tiene razón o Isaí nos quiere decir otra cosa. ¿Cuáles serían los que me cae que sí tienen la enfermedad? Pues serían los verdaderos positivos. No. Ya teníamos 3. Los que sí tienen enfermedad son los que fueron detectados por el estándar de oro. Sí. ¿Sí? Entonces, los del estándar de oro son estos que les vamos a poner aquí positivos. Les vamos a poner aquí un signo de aquí como prueba positiva y acá como prueba negativa. ¿Ok? Y entonces, los que el estándar de oro dice positivos, no sé si me explico. No me explico, pero estoy poniendo X. Son todos estos, que sería la suma de A más C. La suma de A más C es todos los que tienen la enfermedad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí, Alberto? Sí. Todos los detectados por la prueba, sin contrastarlos con la prueba innovadora. ¿Sí? Estos les vamos a llamar los enfermos como tal. ¿Ok? Si yo seleccioné la prueba para que tenga todo el aspecto de la enfermedad, no podría llamarle la prevalencia de la enfermedad. Pero si hago el estudio y en el estudio busco busco una población aleatoria, puede ser la prevalencia de la enfermedad, pero no necesariamente es la prevalencia de la enfermedad. Ahora, preguntémosle a alguien más que esté por aquí, que quiera jugar con nosotros, por ejemplo, Isabel Pérez, que ya tomó un traguito de café, significa que el café ya le está llegando al sistema nervioso central, y que nos diga entonces quiénes serán los sanos, estimada Isabelita. Los sanos, los que en el estándar de oro salió negativo. Es decir, algebraicamente, ¿cómo nos lo diría? B más D. ¿Fácil o difícil? Fácil. Regalado, ¿no? Isabel, después de un traguito de café, ya no cometemos el error que nos habían dicho nuestros colegas, en donde ellos tomaban a este grupo como los que verdaderos positivos, falsos y todo lo demás, ¿no? Estos son los sanos. Correcto. Hasta aquí vamos bien. Muy bien. Segundo punto. Ahora, ¿dónde van a salir los pacientes que salieron positivas a la prueba innovadora? En las filas. Y entonces, si yo quisiera saber cuántos salieron positivos con la prueba innovadora, ¿cuál sería la ecuación? A más B. Claro, muy bien. ¿Y los que tuvieron la prueba negativa? C más C D. más D. ¿Entendido? Ok. Ya una vez que tenemos estos ingredientes, los ingredientes de la sopa de pollo, C más D. Entonces ahora sí empezaríamos a decir, ¿qué tan bien le va a ir para detectar la prueba innovadora, para detectar a los que sí tengan la enfermedad? Vamos ahora a buscar detectar a los que sí tienen la enfermedad. Detectar mediante la prueba innovadora a los que sí tienen la enfermedad. ¿Cómo haría esa ecuación? ¿Cómo haría esa ecuación? ¿Qué les parece si dejamos la palabra al maestro Isaí Villagrán, que nos lo dijo hace ratito perfectamente bien? ¿Cuál sería esa ecuación? Sería la prueba de sensibilidad y especificidad. Y la ecuación para detectar a los que sí sería la ecuación de A entre A más C. Buenísimo. A entre el total. A más C.
lo más fácil del mundo, ¿no? Creo yo. Y la especificidad Sería entonces, D entre D más B. entonces esto detecta capacidad que tiene de detectar la prueba innovadora a los sanos. Y entonces aquí pues ya tenemos otro círculo, que es el círculo más importante, que es este círculo de aquí, que es la D, ¿sí? Y entonces sería tal cual la D entre B. Entre D más B. Perfecto. Muy bien. Ahora empecemos a hacer un poquito de clínica, si les parece bien. Entonces, Alberto Flores, tú dices que si ves pacientes. Ah, bueno, no, ¿sabes quién tengo aquí? ¿Sabes a quién tengo aquí? A Elenita Rodríguez, que no ha participado y está, hace ratito quería levantar la mano, está bien contenta porque quiere participar. Y entonces, hay dos momentos, Elenita, ¿tú ves pacientes? No. No. Pero no. No ves pacientes, pero a ver si puedes seguirme este principio básico de uno cuando es médico. Uno cuando es médico recibe al paciente, ¿no? Buenos días, señora Elenita Rodríguez, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Muy bien, ¿qué la trae por aquí? ¿Me duele la ¿En qué le puedo cabeza? ayudar? Ok. Ajá. Tiene una serie de síntomas, signos y síntomas, que van desde no tener nada hasta tener todos los signos y síntomas. Pensemos en COVID, como lo habíamos dicho hace rato, ¿no? Entonces, en COVID podría decir, ay, fíjese que traigo un poquito de gripita, pero el señor con el que duermo al lado le dio COVID y me da miedo tener COVID, ¿no? Porque, o sea, lamentablemente tuviste que compartir la cama con algún individuo, ¿no? Y el individuo de al lado tenía COVID. ¿Sí, Elenita? Sí. Y entonces tienes miedo de que te vaya a dar. No tienes síntomas, pero tienes miedo. Y entonces yo te diría, híjole, pues yo con mi órgano de los sentidos quizás no pueda llegar a un diagnóstico adecuado, ¿sí? Yo tendría que seleccionar la mejor prueba. Tengo que buscar la mejor prueba disponible para poder llegar al diagnóstico, ¿sí? Cuando yo como médico busco cuál es la mejor prueba disponible, luego entonces tengo que buscar una prueba que tenga alta sensibilidad y alta especificidad, ¿no? Lo ideal, ¿no? Que sea una prueba muy sensible y muy específica. ¿Cuál sería la mejor prueba en este caso? La mejor prueba, no hay otra, Elenita, para COVID. Anticuerpos por PCR, ¿no? Ella buscaría anticuerpos con el PCR, ¿no? O sea, entonces diría, vamos a hacer un PCR. ¿Y qué problema tiene el PCR? Bueno, pensemos que estamos en el 2000, en 2019, en el 2020, inicios de 2020. ¿Qué problemas tendría el PCR? Porque ahorita ya es el PCR de volada, rapidísimo, ¿no? Pero en ese entonces, ¿qué problema tendría el PCR? Cintia Márquez, que levantó la mano, Julio. Ahorita te doy la palabra. Buenos días. Pues el tiempo en el que se puede dar el resultado, que es un tiempo muy largo. ¿Te imaginas, Elena, con la ansiedad que tiene? Así de, ay, tendré COVID, no tendré COVID, me voy a morir, no me voy a morir. Y el PCR se tarda un mes, ¿no? Entonces tendríamos que buscar una prueba innovadora. ¿Cuál sería esta prueba innovadora, Cintia, que a ti te gustaría probar? Pues, bueno, relacionado con COVID, no sé, quizás a lo mejor una prueba sanguínea. Bueno, digo, en el dado caso que no existiera, ¿no? Si nos situamos todavía en el 2019. Vamos a pensar que ya estamos en el 2020 para que, ¿no? Una prueba rápida, ¿no? Llega una prueba rápida y te dicen, oye, ¿y si te hago la prueba rápida? ¿No? Sí. Entonces, Sí. en una prueba innovadora porque tiene esta posibilidad de ser rápidamente, encontrarla muy rápido y darme el diagnóstico, ¿sí? ¿Se entiende? O Sí. puedo tener una prueba de sangre o de orina o hasta de popó, así, ¿no, Julio Chaparro? ¿Te acuerdas? Que en ese entonces había hasta alguien que decía, no, pues una prueba de heces para ver si había... Bueno, entonces habría que buscar cuál es la prueba más sensible y específica. Cuando uno como médico está buscando qué prueba selecciona, se tiene que tener como base la sensibilidad y la especificidad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Me sirve para seleccionar la prueba a priori. Muy bien.
Pero hay otro momento, Alberto Flores. Ya le pido a Elenita Rodríguez, ya le pedí la prueba, Elenita va a hacerse la prueba y regresa con el resultado, que el resultado puede ser positivo o negativo. Ahora, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo hago esa interpretación? Con los valores predictivos, ¿no? Si sale positiva la prueba, si Elena me va al laboratorio y regresa y me trae la prueba positiva, entonces le voy a aplicar el valores predictivos positivos. ¿Y cuál es la fórmula, Elena Rodríguez, de valores predictivos positivos? Es A entre A más B. Perfecto. A entre el total de A más B. Bravo. Muy bien. Y entonces vean, yo siempre hago unas líneas aquí que me ayudan a mí a hacer el diagnóstico. Entonces, los puntos claves son A y D. Y entonces, a partir de aquí, yo puedo calcular sensibilidad, puedo calcular especificidad con A, sensibilidad con A, especificidad con B y valores predictivos con A. Y ahora, si Elena regresa y me trae una prueba negativa, entonces, ¿qué fórmula voy a aplicar para decirle qué tanta probabilidad hay de que ella esté enferma? Valor predictivo negativo. Ah, Elenita dice, pues obvio, ¿no? Si no echan es Juana, valores predictivos negativos, ¿no? Y entonces, ¿y la fórmula de los valores predictivos negativos, estimado Julio? Elena, ¿sabes qué quería, Julio? Quería todo el diplomado para ella sola. Dice, Julio, adelante, ¿cuál sería la fórmula? Es D entre C más D. D entre C más D, ok. Entonces, como podemos ver, estas ecuaciones que se llevan a cabo, que se basan en la probabilidad, pues no tienen ningún chiste, ¿no? Cualquiera puede más o menos interpretarlas. Sin embargo, pues la interpretación sí tiene sus asegúnes, ¿no? Entonces, en la interpretación sí es donde está el problema. ¿Cómo podríamos definir? Entonces, en este sentido, de la prueba rápida versus PCR, como estándar de oro para COVID-19, ¿cómo podríamos hacer una definición de qué significa la sensibilidad? ¿Alguien podría ayudarnos? O sea, decir, bueno, ¿cómo se lo dirían a los pacientes? Ignacio, ¿cómo le dirías al paciente que en lugar de hacerse el PCR se tome la prueba rápida? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías al paciente? Aquí tenemos a alguien que usa bata todavía. Le diría que es la probabilidad de que él estando enfermo, la prueba salga positiva. ¡Ay, no! Esos son valores predictivos positivos. No. Alfredo Cortés. La probabilidad de que si le sale positiva tenga la enfermedad, esos son valores predictivos positivos. ¿Tú qué le dirías, Alfredo? Alberto Flores levantó la mano. A ver si lo interpreté bien. Es la probabilidad de que yo detecte al paciente si la prueba, ¿no? No, la probabilidad de que la prueba detecte la enfermedad. Estamos contrastando la prueba. Sensibilidad y especificidad estudia la prueba. ¿Sí? Sí, Julio, venga. Es que ahí es la proporción de individuos enfermos que tienen la probabilidad, o más bien que tienen la prueba positiva. Ok, bien, sí. Pero ¿a poco así le dirían, imagínate, Alberto, que eso, así le dirías al paciente, ¿no? Veré, ¿tú así le dices a tu paciente? Hola, buenos días, sí, la probabilidad, ¿no? Usted sabe la teoría de las probabilidades, la probabilidad de que usted tenga la enfermedad frente a lo que no tiene es mayor. ¿Así le dirías como lo dijo Alberto y Julio? ¿O tú cómo le dirías al paciente? Pues le diría de que el resultado de esa prueba a mí me garantiza un alto número de que tenga la enfermedad. O de que podría decir, yo al tener este resultado positivo. ¿Mande? Ese dato son valores predictivos positivos, ¿ven? Ok, o podría decir, yo con este resultado positivo puedo tener la seguridad de que la enfermedad que tiene con este resultado positivo ya es el diagnóstico. ¿No? Bueno. No, porque si tienes el resultado, cuando son dos momentos de la consulta. El momento
Bere, antes cuando tú vas a tomar una decisión de qué prueba le haces, Ajá. y el segundo momento cuando el señor se lo toma y regresa conmigo ya con la prueba positiva. Sí. Entonces, yo cuando le voy a pedir la prueba, que la tendría que pedir en otro sentido, no en la probabilidad de que venga y regrese y tenga la prueba positiva, sino es en otro escenario. Sí, Isaí. A ver si me explico, Bere. No está fácil de explicarlo. Sí. Bueno, a ver si puedo explicarlo, o si lo he entendido, más bien. Por ejemplo, como usted dice, ¿no? Es un segundo momento. Yo mandé a mi paciente porque tenía una sospecha de que tenía la enfermedad. Entonces, al momento de regresarlo... ¿Cómo seleccionas la prueba? ¿Cómo seleccionas qué prueba mandarle? Pues Tienes por cinco posibilidades. Tomar una VH, tomarle PCR, bueno, PCR no, porque se va a tardar muchísimo, tomarle prueba rápida, tomarle prueba de coproparasitoscópico. ¿Cómo escoges dentro de todo el bagaje cuál es la mejor? Pues con el cuadro clínico que tiene el paciente, ¿no? O sea, si no mal recuerdo, es la prevalencia y la probabilidad pretest. Ajá, vas muy adelante. Alberto. A ver, otro. Si tengo mi paciente, le diría, vamos a utilizar la prueba que mejor, ¿no? ¿Sí? Sí, vamos a utilizar Sí, la prueba. esa prueba tiene un buen desempeño frente al Exacto. estándar de oro, entonces se acerca mucho al estándar de oro, entonces vamos a usar esa prueba, ¿sí? Pero Y hasta cuando ahí. regrese, yo voy a interpretarla, y cuando usted regrese con el resultado, yo se la voy a interpretar utilizando valores predictivos positivos y valores predictivos negativos, ¿ok? Bueno, sí, sí. Muy bien, muy bien. Elizabeth, bravo. Yo le Elizabeth. explicaré al paciente, que bueno, esa prueba es la capacidad que tiene la prueba de detectar si realmente tiene la enfermedad. Ajá. Bueno, puede ser, ¿no? Que esa prueba tiene la capacidad de detectar si realmente tiene la enfermedad. Bien, Elizabeth, muy bien. Muy bien, muy buena. Ok, entonces, ¿qué puntos se tendrían ustedes que tener? Que sea sensible, que sea específica. ¿Qué puntos les gustan? Que sea sensible y específica, ¿no? ¿Alguien de por aquí es casado? ¿Alguien de por aquí se ha enamorado alguna vez? Doctor S. Escalleja, ¿se ha enamorado alguna vez en su vida? Daniel Patiño García, ¿tú te has enamorado alguna vez en tu vida? No, Daniel no se ha enamorado. O no quiere prender el micrófono para confesarlo. Ahí lo prendí. Ah, ya lo prendí. Sí. ¿Te has enamorado alguna vez, amigo? Yo creo. Yo creo. Ok, alguien que sí se haya enamorado, pues yo creo está medio, no lo sé, Rick, se me hace que no se ha enamorado, porque cuando O uno sea, se no enamora, no se estoy casado, siente. así que yo creo. ¿Cómo? No estoy casado, pero te digo, yo creo. No sé. Ok. Elizabeth, ¿tú te has enamorado? Necesitamos a alguien que sí se haya enamorado, que sepa que está enamorado, es decir, que tenga un estándar de oro, que sepa que se ha enamorado. Sí. Sí, Elizabeth sí se ha enamorado, Daniel, yo te invito a que te enamores, es bien bonito, ¿no? Está bien padre, se siente maripositas, está padrísimo. Ok, Elizabeth, Daniel, ¿qué es lo que uno quiere en una pareja? ¿Quieres que sea, que te abra la puerta, que vaya por ti, que sea fiel y además te dé de besos? ¿O solamente te dé besos y te abra la puerta? O sea, ¿qué prefieres? Daniel, ¿qué prefieres? ¿Que sea buena cocinando y que además sea muy cariñosa contigo y te escuche cuando le estés hablando de pruebas diagnósticas? ¿Qué prefieres? Pelee. Que pelee. Sí, te has enamorado. Que Ok. no pelee. Que no pelee, no, pues eso no existe, amigo. No, uy, desengáñate. Yo creo que Bueno, pero viste. No, yo creo que vas a tener que buscar otra especie, porque no, todos los homo sapiens, hombres y mujeres, peleamos por todo. No, olvídalo. Ok, lo que nosotros buscamos en una prueba es que sea tanto sensible como específica. Sí. Un 100%, sí. Eso es lo que es el ideal. El ideal sería 100%. Pero, pues sabemos que eso no existe, ¿no? Sabemos que eso no existe. Entonces, tendríamos que poder interpretar a la luz de lo que tenemos, de los resultados que tenemos, para saber si mandamos o no mandamos la prueba. Es decir, puede ser que yo tenga una prueba que sea
poco que sea muy sensible, digamos que tenga un 90% de sensibilidad. ¿Qué significaría tener 90% de sensibilidad? ¿Qué te diría una prueba así, Alberto Flores? Tiene la probabilidad de captar ya es que ya con todo lo que hemos estudiado hasta se me hizo. Que la prueba, sensibilidad y especificidad tendría que ser que la prueba es capaz de detectar en el 90%, ¿sí? 9 de cada 10 sujetos a sujetos que sí tienen la enfermedad. Sí, ¿podría decir algo? Nada más para ver si Claro, me ayuda sí, esta palabra. por favor, Albert, esta clase es para ti. Si yo definiera este momento antes del resultado y yo voy a escoger la prueba, digamos que de una forma, como lo acaba de decir usted, detectar sería evaluar con sensibilidad y especificidad, y evaluar el resultado sería confirmar el resultado, ¿no? O sea, no sé si queda así. O sea, sensibilidad y especificidad me ayuda a detectarlos y valores predictivos me ayuda a confirmar el resultado. No lo sé, Rick. ¿No? Tiene más que ver con lenguaje, porque es una Ajá. sola tabla de 2x2. ¿Ya viste? Ajá. Es una sola tabla de 2x2, en donde metodológicamente estoy confirmando mi innovador contra el estándar de oro. Entonces, pero con el resultado de esto que ya sucedió, yo puedo tomar dos decisiones. Una decisión clínica, cuando estoy diciéndole al paciente, váyase a tomar este estudio porque este estudio sirve, porque este estudio detecta a los que verdaderamente tienen la enfermedad. El estudio, la prueba que le voy a mandar, detecta a los que verdaderamente tienen la enfermedad. Y cuando regrese el paciente, la prueba puede ser positiva o negativa. Y entonces ahí yo le tendría que hablar ahora de la probabilidad de tener la enfermedad. Bueno, con estos resultados la probabilidad, ¿no? Es de tanto, en su caso. Ok. Ahorita nos había metido un poquitito de ruido el buen Isaí, porque Isaí hablaba de que yo como médico puedo ver si alguno tiene mayor probabilidad de tener la enfermedad o no la tiene, ¿sí? Y entonces eso nos cambió, ¿no? Eso nos metió un poquito de ruido, eso nos dijo, ay, Dios mío, ¿qué nos está diciendo? Espero poder explicarlo hoy todo junto, ¿ok? Bueno, entonces solamente vamos a decir que sensibilidad y especificidad tiene que ver con la prueba, califica la prueba, y valores predictivos positivos y negativos califica el desempeño en el paciente, ¿sí? Es lo que yo le digo al paciente, ¿sí? Si tiene la probabilidad de tener o no tener la enfermedad. Entonces, ahora vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible con estas fórmulas, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una tablita de 2x2 y vamos a intentar hacer un ejercicio, ¿ok? Y entonces, en este ejercicio, en esta tablita de 2x2, lo que vamos a hacer es que vamos a ver COVID-19, que está de moda, ¿no? Y entonces vamos a pensar que el estándar de oro, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el estándar de oro? Alguien que La sepa. PCR, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es? La PCR. La PCR. Entonces, yo decido tomarle PCR a los pacientes, aquí arriba, y entonces esa PCR puede salir positiva o negativa. ¿Les parece bien? Positiva o negativa. ¿Y qué iría en las filas? ¿Cuál sería su innovador? ¿Cuál sería su tratamiento innovador? La prueba ¿Cuál rápida. sería, perdón, su tratamiento? Dije tratamiento, pero quise decir su prueba innovadora. Una ¿Cuál prueba quieren? rápida. Y eso no está tan innovador, y hay algo más innovador, algo más acá chido, que salga de aquí para el mundo. ¿Cuál puede ser? Digamos, voy a inventar, por ejemplo, detección Claro, de inventa. saliva. Claro, entonces ya dice, cansado de que le metan algo a la nariz, harto de que le duele y sientas estornudos, ahora venga usted, escupa aquí, y, ¿no? Voy a tener a un laboratorista, le van a escupir, él va a agarrar, ¿no? Y va a hacer la prueba de la saliva. ¿Te parece bien? ¿Sí? Saliva positiva. No sé qué tan innovador sea, pero me gusta. Saliva. ¿Por qué? Porque es más innovador que la nariz, ¿sí? ¿Por qué sería más innovador que la nariz, Eric? O quien ande por ahí.
Pues sería más fácil tomarlo. ¿Qué sería mejor cuál sería la innovación frente al análisis? No duele. Es menos dolorosa. Más fácil de tomarlo. Presenta menos riesgos. No duele. Lo puedo hacer más en niños, ¿sí? Lo puedo hacer en escuelas, antes de entrar a la escuela, en aviones, nada más aquí sin tener que hacer todo eso. Alguien levantó la mano por ahí. Elizabeth, ¿tú levantaste la mano? Más barata, tal vez. Más Ya barato. está la toma de muestra. Más barato la toma de muestra, la saliva puede ser más fácil de manejar, etcétera, etcétera. Eso lo hace innovador, ¿ok? Ya tenemos el punto. ¿A quién tendría que meter en el estudio, Alberto? Como, perdón, no entendí la pregunta otra vez, perdón. Sí, entonces estamos intentando reconstruir y entonces decimos, si tomamos en cuenta el aspecto de la enfermedad, ¿a quién meteríamos en el estudio? ¿Cuántos pacientes enfermos con PCR positiva tendríamos que meter? Digamos que vamos a meter aquí a 100 pacientes. Ok. ¿Qué porcentaje escogerías tú de pacientes enfermos? Enfermos, bien gachos, ¿sí? ¿Cuántos así que están así, caro de perro con gripa, Sería mucho no huele nada, les duele todo? De esos 100, ¿Cuántos 80, sería escogerías mucho. así, sintomatiquísimos? 80, poder es mucho. Muchísimo. Ahí, ahí estarías sesgándolo porque solamente sesgo de tendría detección, sí. el espectro mitad? más grande de la enfermedad. Entonces, Ajá. ahí la sensibilidad sería muy alta. Y ya tienes casi el resultado, ¿no? Claro. Un médico tradicional diría, oye, pues agua pasa por mi casa, ¿para qué le tomas la prueba, cabrón? Si ya está obvio que la tiene. ¿Me explico? Sí, claro, sí. Sí, sí. Entonces, la mitad de eso, 40, o ya me fui muy poco. Ok, me parece bien 40, ¿no? Yo creo que ahorita, como ya casi no hay COVID, yo podría poner hasta un 30, ¿no? ¿Te parece? Y entonces, ¿cuántos no tienen el PCR negativo? Pongamos que 5. De esos. No, Oh. Pues, 30. ya. Serían 70. 70, bravo, muy bien. Ahora sí. Elizabeth, muy bien. Y ahora, de estos 30, ¿qué crees que salga de sensibilidad? Vamos a pensar una sensibilidad chingona, ¿no? ¿Sí, Eli? ¿Te parece bien? 99.9%. Ay, no, tampoco, espérate. No tanto. Daniel, fíjate, Daniel Patiño, cómo son las mujeres, o sea, ya está hasta soñando, dice, quiero el 99% que sea buena onda, que lleve a los niños, que traiga dinero y además me sea fiel. No, pues eso no existe, espérate. Bueno, No. un 90%. Que tenga una canita al aire, ok, va, ¿no? Ok. Canita, ok. Entonces, vamos a pensar que voy a ponerle, como no sé sacar el 90% tan rápido, le voy a poner aquí que que 25 pacientes tenían la enfermedad, ¿sí? Eran verdaderos positivos, y acá abajo le voy a poner 5. ¿Alguien me podría ayudar a sacar la sensibilidad de estos datos? 83. 83,3. 83,3. ¿Sí? ¿Te parece bien, Eli? 83.3. Está bien, Sí, ¿no? perfecto. 25 de 30. Ok. Sí. Muy bien, Ignacio. Ahora vamos a pensar que la especificidad no es tan buena, que solamente me va a ayudar a detectar a los pacientes que sí tienen enfermedad. Y entonces, ¿cuánto le podríamos poner aquí de especificidad? Una especificidad no tan buena, digamos una especificidad del 70%. ¿Cuántos tendría aquí? Sí, entonces ahí sería ¿Cuántos le pondría aquí en este caso? 45 más o menos. 45 más o menos, ok. ¿Y cuánto sería la especificidad entonces, cuántos tendría aquí arriba? Ahí serían 25 menos 70, ¿cuántos? 25 y sería de 64. Y entonces tiene una especificidad de 64.2. ¿Cuánto sería una sensibilidad y una especificidad no admisible? Y ahí diría
lleva tu prueba a otro lado. O sea, yo no le voy a tomar eso. Debajo de 50, porque como se mencionaba, Claro. es como aventar una moneda al aire. Ok, imagínense ustedes que son médicos, ¿no? Que llega el paciente y le dice, buenos días, sí, le voy a hacer una prueba. Voy a ver si usted tiene cáncer de mama. Y sacan una moneda, ¿no? Le dice, le echan la moneda al aire y le dice, muy bien. Salió positiva, 50%. Sí tiene. ¿Qué pensarían de ese médico, Daniel? Que te dijeran, tienes esta enfermedad así. ¿Qué pensarías, Isaí? En realidad no me gustaría. ¿No te gustaría que te diagnosticaran con una moneda? ¿Por qué no? No. Porque sería feo como que llegara uno y tirara una moneda y te dijera sí y no, una probabilidad 50-50, como que es eso, 50-50, como que no me está como en probabilidades garantizando o diciendo si realmente la tengo. Me está dejando como en las mismas. Como que no hay una... Como en las mismas. Sería ¿Sí? inadmisible que Sí. un médico llegara y sacara una moneda y te hiciera diagnóstico. ¿Por qué? Porque tú dirías, bueno, este médico tiene que por lo menos ser mejor que el azar, ¿no? Si fuera al azar, le pregunto a mi mamá, ¿no? Llegas a O mi lo mamá, hago yo, oye, o lo ¿cómo hago me yo ves que mismo y tiro la tengo? moneda. Sí, claro. O yo mismo la puedo echar, claro, ¿no? Cintia. Pues sí, precisamente no está garantizando realmente un diagnóstico, ¿no? O sea, entonces pues no sería confiable. No es tan padre. Ahora, hay muchas veces que tenemos diagnósticos así, ¿eh? Hay muchas veces que los hacemos, como por ejemplo con las mastografías, con el Papa Nicolau, etcétera, etcétera. Y creo que sería más fácil echar una moneda al aire, ¿no? ¿O no? Su silencio me tranquiliza porque algunos de ustedes sí han mandado esos estudios. Ok, muy bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, ¿cuáles serían los valores? ¿Qué le diríamos a este paciente? Bueno, vamos a tomarle la prueba de saliva porque 8 de cada 10 sujetos van a salir positivos. Entonces yo creo que si sale positivo le va a ir bien. Y si no me sale positivo, ya me podría decir que no tengo. Bueno, más que un volado sí, porque es el 64.2, ¿no? Entonces puede ser que sí, ¿no? Entonces le mandas a hacer la prueba y regresa el sujeto y llega y te dice, buenos días, ya tengo aquí la prueba y la prueba salió positiva. ¿Cuántos salieron los valores predictivos positivos? ¿De cuánto fueron los valores predictivos positivos? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se calcula? Ese es del A 50. entre A más C. A más B. 25 entre 50. A entre A más C. Muy bien. ¿Y cuánto es 25 entre 50? ¿Alguien tiene una calculadora o alguien fue a la primaria? 50%. ¿Cuánto? 50. ¿Cuánto? 50. 50%. ¿Qué le dirías ahora? Muy bien, doctora, ya regresé. Gracias, doctora. Buenas tardes. Aquí está ya mi prueba. Y salió del 50%. ¿Y ahora qué le dices? Vamos a aventar una moneda. ¿Qué le dices? Ay, pues mira, salió positiva, pero entonces, pues, bueno, como que puede que tenga la enfermedad, como que puede que no la tenga. Porque así como digo una cosa, ¿qué cree? Digo otra. ¿Qué les parecería en este caso? Ahora, ¿cuántos salieron los valores predictivos negativos? ¿O cómo los calculo? ¿Cómo calculo estos valores predictivos negativos? Es D entre D más C más D, ¿no? Ok. Y entonces, ¿cuánto me da? 45. 90. Ahora sí. Aquí sí puedo decir algo. 45 entre 50. Ahora sí puedo decir algo. Ahora sí se aproxima la prueba que quería Elizabeth hace rato. ¿Sí? Ahora, ¿qué digo con esto? Por allá dice, por acá Ignacio Martínez Soto seguramente estaba diciendo algo increíblemente. Sí puede descartar la enfermedad. Que si le salió, que si la prueba salió negativa, lo más seguro es que no tiene la enfermedad. Muy bien. Entonces, con esta prueba, me puede servir a mí solamente en caso de que salga negativa. Y la podría utilizar, por ejemplo, en el caso de una fiesta. Entonces, invitas a la gente a la fiesta y le dices, si sale la prueba negativa, pásele.
porque estoy muy seguro que no tiene la enfermedad, ¿no? Sí, sí. ¿No? Entonces pásele y aviéntese sin parachute, sin condón, sin nada, porque no tiene la enfermedad, ¿no? ¿Sí? Pero si le sale positivo, le dices, híjole, no, ¿sabe qué? Usted no, venga otro día, luego nos vemos, aunque me abras la puerta, ¿no? Lau, aunque te abre la puerta, a ese cuate le dices, yo no quiero nada contigo, ¿sí? ¿Sí, Fanny? Entonces, este es un fenómeno muy interesante, que también lo podemos aplicar y lo podemos entender utilizando otra prueba que se llama razón de verosimilitud. ¿Cuál es la razón de verosimilitud? ¿Cuál sería ahora esta ecuación de la razón de verosimilitud? ¿Cuál sería ahora esta fórmula? ¿Alguien se la sabe? ¿Alguien lo leyó? Es para determinar la razón de verosimilitud tanto positiva como negativa, ¿no? Es como poner en tela de juicio tanto la sensibilidad como la especificidad, ¿sí? Cuando lo hacemos eso con una variable cuantitativa, a eso le llamamos curva ROC. Es decir, ponemos en el eje de las Y la sensibilidad y en el eje de las X ponemos la especificidad. Bueno, no la especificidad, ponemos 1 menos especificidad. ¿Sí, Alberto? Perdón, una pregunta, doctor. ¿Y si fuera una variable cualitativa, como por ejemplo en el ejemplo que poníamos si es positivo o negativo solo la prueba de saliva, es que ahí me quedó la duda, perdón, no sé qué. Sí, o sea, ahí hacemos la razón de verosimilitud que estoy intentando explicar ahorita. Okay. Mira, la razón de verosimilitud, cuando la variable es cuantitativa, yo voy a hacer una curva que se llama curva ROC. ¿Sí? Y si es Y cualitativa. en esta curva ROC, cuando una variable es cuantitativa, digamos la hemoglobina, ¿sí? Lo que busco es en qué punto de corte va a ser más sensible y más específica, ¿sí? Entonces voy a tener distintos puntos, digamos que, bueno, vamos a ver aquí cómo son las escalas. Aquí tendríamos 100 de sensibilidad, 0 de sensibilidad aquí abajo. Como yo quiero que este 0 se comparta con 1 menos especificidad, entonces lo convertí de especificidad, que haría de 0 al 100, ahora quiero que sea sensible y específico, como dijo Elizabeth, ¿sí? Y entonces aquí 0, si le pongo 1 menos especificidad, aquí me quedaría el 100% de especificidad, ¿me entiendo? ¿Me explico? ¿Sí? 100%, 90, claro, dije 100, pero quise decir 1, ¿no? Aquí sería 1 como tal. Aquí sería 0.9, 0.9, que sería el 90%, acá 0.8, que sería el 80%, y si yo le resto 1 menos 1, me da el 0, entonces aquí estaría el 100% de sensibilidad. ¿Queda claro eso? Eso es a veces medio difícil de entender. Pero lo que sí queda muy claro es que, o lo que por lo menos a mí me queda muy claro, es que el lugar donde hay mayor sensibilidad y especificidad sería este punto de acá arriba. ¿Sí? Porque es donde está 100% específico y 100% sensible. ¿Sí? La curva ROC lo que va haciendo es que va buscando puntos de corte de cada uno de los datos que se van mostrando cuando son cuantitativos. Y el punto de corte que se aproxime más a este lugar de alta sensibilidad y especificidad, el que se acerque más a ese lugar, luego entonces voy a llamar que es el mejor punto de desempeño de la prueba. ¿Sí? Es el mejor punto donde la prueba se desempeña mejor, con mayor sensibilidad y especificidad. ¿Así que vamos bien, Alberto? ¿Sí? Y entonces, ¿cuál sería la fórmula? Pues la fórmula de la razón de verosimilitud es lo más sencillo del mundo, porque sería la sensibilidad entre ¿qué? Claro, entre lo que está abajo. 1 menos especificidad. ¿Qué tal? Y entonces la respuesta a la pregunta de Alberto Flores, cuando esto es dicotómico, es ¿cómo lo calculo? Pues lo calculo con la sensibilidad, que ya está aquí puesto, que en este caso sería de ¿cuánto?
¿De cuánto sería en este caso? 83.33. 83.333 periódico, ajá, entre 1 1 menos 64.2. 64.2. Ajá, pero dijimos que era 1 menos 1 menos 0.64. ¿Cuánto es? Punto 64. Punto 64, no. ¿Cuánto? Vamos a hacerlo despacito. Punto 36.8. Claro. 36.8. 36.8. ¿Sí? ¿Sí les queda a todos clarísimo esto? A mí creo que me perdí. ¿Por qué 36.8? No te preocupes, no te preocupes. Sensibilidad yo lo puse como porcentaje, pero en realidad te debió de haber salido este número, 0.83. Ajá. 333, ¿cierto? Mm. Y la especificidad, yo lo puse como porcentaje, 64.2, pero en realidad te debió de haber salido esto, 0.64222, ¿cierto? Ah, y eso menos 1. Ya, Y entonces, si yo hago la ecuación de 1 menos 0.64, ¿lo puedes hacer? ¿Sí, Fanny? Sí. No usas tu calculadora, utiliza esa parte de arriba. No, ya, es el resto de la unidad. Ya es el resto. Ajá, claro, Sí. claro, 0.36. Ya. ¿Sí? Ujú. Muy bien. Y entonces es exactamente lo mismo que demostrábamos aquí, ¿no? El 1 estaría aquí, cambio el 1 menos especificidad para convertirlo en 0, 1 menos 1 queda aquí 0, y aquí ya me puedo ir en 0.9, 0.8, 0.7, y así puedo ir hasta llegar al 1. En este caso el 1 quedará hasta acá. También otra. ¿Sí? ¿Sí? Correcto. Muy bien. Y entonces, ya teniendo esta fórmula, lo que nos dice es qué tan buena es el desempeño. Lo que se dice es que una prueba que tenga un desempeño relativamente bueno en la práctica clínica, sobre todo de segundo y de primer nivel de atención, tiene que tener un desempeño por arriba de 5. Vamos a ver de cuánto tiene esta razón de verosimilitud. ¿De cuánto le salió? 0.8333 entre 0.36. ¿Cuánto les da? Utilicen si quieren inteligencia artificial con una calculadora. 2.31. 2.31. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa ese 2.31? Bueno, ese 2.31, vamos a ver qué significa. Recuerden que les mandamos un artículo sobre, no les mandamos nada, ¿verdad? Qué feos somos. Pero, ¿qué les parece si buscamos todos un artículo y vamos a ver, pónganle ustedes en Google para que yo tenga más likes, Rivas, Ruiz, y le ponen influenza. ¿Sabes por qué, Marce? Porque tengo como 3 citas de este artículo y nadie lo cita, Marce. Citen una cita a este pobre artículo, no sean maloras, ¿no? No sean gachos, es un artículo bien padre, ¿no? Sobre la detección, el uso de pruebas, el costo de efectividad del uso de pruebas para influenza. Eso lo hicimos en plena pandemia hace millones de años. Ya sé que nos tardamos mucho en... Ay, el ancho de banda está muy... Sí, ven, mejor vengan. Muy bien, ¿ya tienen el artículo por ahí? El ancho de banda nos está jugando un... Ahí está, ¿no? Y entonces no sabemos quién escribió este artículo, ¿no? Pero suena interesante. Y entonces, bajen el artículo, denle like. Ahí no encuentro el artículo, ¿dónde está? Pues por eso no lo ve nadie, porque no está fácil de bajar, ¿no? Muy bien. Aquí está. ¿Lo ven? ¿Ven mi pantalla, amigos? No. No, ¿No no es se ahí? ve. El artículo no se ve. No, que está No, pues así. voy a intentarlo otra vez. ¿Ahí lo ven? Ya. Ya, Sí. perfecto. Gracias. Y entonces, acuérdense de 2019, era horrible 2019, veíamos pacientes y los clínicos nos inventamos un término.
El término que nos inventamos en ese entonces era que si el paciente estaba muy sintomático, si tenía tos, fiebre, rinorrea, cara de perro con gripa, si se veía malito, ¿sí? Y ahí, a eso de si se veía malito le pusimos que era datos similares a influenza. Así le llamamos, ¿no? Y entonces esos datos similares a influenza, nosotros decíamos, mira, fíjate, viene con fiebre, tos y cefalea, o viene con fiebre, tos y odinofagia, ¡pum! Ya es influenza. Eso era lo que decíamos. Sin embargo, lo que hicimos fue cuestionarnos si efectivamente esos síntomas similares a influenza verdaderamente se relacionaban con influenza o se debían a otra cosa. ¿Hasta aquí va bien? ¿Sí? Y entonces lo contrastamos contra el estándar de oro, que en ese entonces era el RTP, el PCR en tiempo real para influenza, y miren lo que encontramos. Los datos clínicos eran muy sensibles, ¿sí? Pero ¿qué creen? Poco específicos. Y entonces, si alguien llegaba con los datos clínicos de esto, que eran muy sensibles, pero poco específicos, el valor predictivo positivo le decíamos, sí tiene, por supuesto que sí. Tiene influenza, tiene un valor predictivo positivo de 62. ¿Cuánto fallaba como clínico en ese caso? ¿Cuánto era mi falla? Solamente por ver datos clínicos. Pues podríamos decir que hasta un 40%. Que le atinaba a 60% y la regaba en 40%. ¿Cómo se sentirían ustedes como médicos con ese desempeño? Fanny, ¿cómo te sentirías así? No, pues, oye, Fanny, ¿a ti cómo te va en la clínica? No, pues yo le atino nada más de cada 10 que me llegan en la consulta, ayer vi 10. De los 10, solo le atino a 6. No. Poquito más de la mitad, estoy bateando por arriba más de la mitad, ¿no? Entonces, y así pones en tu consultorio afuera. Yo solo le atino, ¿no? A 6 de cada 10. ¿Se imaginan qué promocional tendrían ustedes? Muy bien. Y entonces, los valores predictivos negativos de esa misma prueba, bueno, pues eran más o menos de un 40. No los quiero sacar. Pero lo que les quiero mostrar es que la razón de verosimilitud de esa prueba era de 1.2. Es decir, que no ayudaba en nada. Por lo tanto, se hicieron pruebas rápidas. Y entonces, ahora, ante los datos clínicos, que eran síntomas similares a influenza, más la prueba rápida, ¿qué creen que pasaba? Pues lo que pasaba es que la razón de verosimilitud se incrementaba. ¿Qué es lo que nos dijo Isaí al principio? Que con datos clínicos, las pruebas diagnósticas mejoran. Y para eso necesitamos estas pruebas que se llaman nomogramas de Fagan. Este nomograma de Fagan, entonces lo que nos pone es, ¿cuál es la probabilidad preprueba que tengo? La probabilidad preprueba que tengo quiere decir, ¿cuál es perdóname tantito, es que tengo déficit de la atención. ¿Cuál es la... Sí, pues, perdónenme, ahí voy de nuevo. Agarren a Leo porque Leo está... Bueno, vamos a utilizar el nomograma de Fagan porque tenemos 3 puntos básicos. 1, la probabilidad preprueba. ¿Y qué significa la probabilidad preprueba? La probabilidad preprueba significa cuál es la prevalencia de la enfermedad en mi área de trabajo o en el lugar donde yo estoy estudiando. Voy a pensar, cuando empezó el COVID en el 2020, al iniciar el COVID en el 2020, la probabilidad, la prevalencia de la enfermedad era muy alta, ¿no? Cuando estábamos en el borde de la pandemia, la probabilidad de tener COVID, cuando venía un paciente con síntomas, era muy alta, era de más del 50%. Entonces ahí lo único que necesitaba era sacar una moneda y decir, este tiene COVID, por supuesto, ¿no? Porque me incrementaba la probabilidad. Pero ahorita, ¿de cuánto es la prevalencia de la enfermedad de COVID? ¿Alguien sabe de cuánto es la prevalencia de COVID en este momento de alguien que llega con cara de perro de perro con gripa? No la sé yo tampoco, pero voy a inventar, ¿no? Y entonces yo inventaría que está en 5, ¿sí? Entonces yo podría lanzar una rayita aquí, ¿sí? En donde, en este momento, en el momento donde estaba la
el COVID o la influenza en su mayor apogeo, el 50, casi 60% de los pacientes tenía influenza. Fue una pandemia horrible. Y entonces, con los puros datos clínicos, con los datos similares a influenza, que era tos, fiebre y cefalea, la razón de verosimilitud era de 1 y cacho. Y entonces, ¿eso me ayudaba al diagnóstico? No, no. Nada más me ayudaba a decir 60% tiene, me ayudaba un 10% más, no mejoraba el desempeño de la prueba. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Y qué pasaba cuando la prevalencia bajaba? Digamos ahorita que la prevalencia de influenza es muy baja, digamos de un 2%, o de COVID. Si yo nada más me fijo en los datos clínicos, luego entonces la razón de verosimilitud no cambia, y entonces solo mejora y digo, bueno, de 2% que tiene de tener influenza, sube a 5%. ¿Se siente usted mejor? Pues no, claramente no me ayuda a hacer el diagnóstico. Lo que quería Liz y Elizabeth es tener el 100% de diagnóstico. Eso es lo que se quería. Y entonces, bueno, vean ustedes, ¿para qué me sirve la posibilidad de preprueba? Esta de aquí, la columna de medio, es la razón de verosimilitud. Y después digo, la probabilidad postprueba, que en español querría decir los valores predictivos positivos. Es decir, ¿qué va a pasar si este paciente tiene el resultado final? Ahora fíjense qué pasa con la prueba rápida, que es la prueba rápida que está aquí. Si yo le hago la prueba rápida a todo el mundo, así va pasando alguien y dice, buenos días, les voy a hacer la prueba rápida para que puedan viajar a Estados Unidos, porque yo soy gringo y los gringos somos muy inteligentes. Pues bueno, pues con estos gringos muy inteligentes, si hubiera, digamos que un 10% de probabilidad de tener la prueba, la razón de verosimilitud es de 5. Y entonces podría incrementar, sí, pero incrementaría solo un 30%, es decir, a esos pacientes sin datos clínicos no nos ayudaría a llegar a ese 100% que necesitamos. Pero fíjense este tercer escenario. El tercer escenario fue el que nos dictó el maestro Isaí al inicio, que nos iluminaba. En presencia de datos clínicos, si yo a este paciente que tiene mayor verosimilitud, es decir, mayor probabilidad a priori de tener la enfermedad, yo a este pelao le hago la prueba, vean qué sucede. La razón de verosimilitud es de 300. Con esta prueba me parezco 100% al estándar de oro. Si sale la prueba positiva, ese paciente la va a tener. ¡Ay! Las matemáticas probabilísticas con el buen que inventó además de todo Tomás Bayes, nos enseñan cómo podemos utilizar las pruebas, cómo podemos utilizar las razones de verosimilitud y cómo tenemos que entenderlas para poder mejorar nuestra práctica clínica habitual. Ay, se nos está acabando el tiempo, son 8:44. Todavía tengo tiempo de un poquito de preguntas, a ver si esto quedó claro. Lau, ¿cómo vamos? Preguntas hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Quedó clarísimo? Alberto. A mí nada más me genera todavía conflicto entender bien el concepto de la razón de verosimilitud. Si lo me queda claro es evalúa, o sea, nos da digamos, un valor que nos va a permitir decir que sí es cierto nuestro resultado, por así decirlo, digo, palabras más, palabras menos. Sí, más o menos. Entonces, la razón de verosimilitud es el desempeño que tiene la prueba, tomando en cuenta la sensibilidad y la especificidad. No solamente la sensibilidad, por los problemas que ya vimos, ¿no? Los problemas que habíamos visto acá, que una prueba, aunque sea muy sensible, puede ser que el valor predictivo positivo no sea tan bueno, ¿sí? Sino toma en cuenta las dos cosas. Pero el tercer punto, y es el que a mí me vuelve loco, estimado Alberto, bueno, hay muchas cosas que me vuelven loco, creo yo. Y Yvonne Roy dice que ya venía loco, así que ella ya me conocía loco, entonces que no, bueno, pero esto me vuelve loquísimo. Es, ¿cómo puedo yo leer un artículo médico y aplicarlo a mi práctica clínica? Porque una cosa es que lo hayan hecho en Rochester, en la Universidad de Rochester, y me den el artículo a mí. Y yo diga, sí, pero mis pacientes no tienen esas características. Sí, pero la prevalencia de la enfermedad mi prevalencia de la enfermedad no tiene esas características.
Entonces, con eso, yo utilizo la razón de verosimilitud, me sirve para poder utilizar el homograma de Fagan y poder decir la prevalencia de mi unidad de medicina familiar es del 10% de pacientes con diabetes. Por lo tanto, la prueba me va a servir tanto. ¿Me explico? Entonces, esta razón de verosimilitud me permite a mí ponerme en todos los sentidos. Más aún, estimado Julio, Alberto, más aún, puede ser que yo en la mañana, fíjate muy bien, yo en la mañana estoy en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y aquí en Centro Médico Nacional Siglo XXI, los pacientes que vienen con una determinada patología, voy a pensar, con leucemia, ya los vio la vecina, lo vio el médico familiar se lo envió al pediatra de segundo nivel, el pediatra de segundo nivel se lo envió al centro médico. Son pacientes ya seleccionados, ¿cierto? La probabilidad de que me llegue un niño con diagnóstico de leucemia y que sea leucemia es del 90%, porque ya lo vieron todos. Entonces, con una prueba, digamos que con una razón de verosimilitud chafita de 2%, ya voy a tener un diagnóstico muy común. Pero en la tarde, cuelgo mi bata del IMSS y me voy a trabajar a mi consultorio. En mi consultorio, la prevalencia es similar a la prevalencia general de la población, que digamos que es de un 2%. Y entonces, con un 2%, con la misma razón de verosimilitud de 2, ¿sí? No me ayuda a hacer el diagnóstico. Entonces, ve cómo esto me ayuda a poder entender en dónde estoy, poder aplicarlo a la práctica habitual. Entonces, la razón de verosimilitud de todo me ayuda a tomar decisiones y a leer artículos y ponerlos y plasmarlos en mi práctica clínica, a trasladar ese conocimiento que vi a mi práctica clínica habitual. ¿Te queda? ¿Te funciona, Alberto? ¿Sí? Sí, lo tengo que repasar, pero voy a tomar este ejemplo. Y nada más para concluir, nos decía que el valor a partir de 5 es mejor. ¿Eso fue lo que entendí? Lo que se ha dicho, depende del lugar donde estés. Okay. Nuevamente. Pero en general, cuando ves una razón de verosimilitud de 5, dices, esa prueba está buena. Esa prueba puede funcionar aún, por ejemplo, cuando tengo prevalencias bajitas, con una prevalencia de un 20%, por ejemplo. ¿No? Entonces, hasta con una prevalencia de un 20%, me puede servir con 5, porque me sube un poquito más que un volado, ¿no? Me ayuda más que sacar una moneda. Pero depende de la prevalencia de la enfermedad. De nuevo, depende de ti, ¿sí? Depende de lo que estés buscando. Cintia Márquez. Cintia García Márquez. Sí, gracias. Yo tengo una duda relacionada con con la primera diapositiva que usted nos presentó. Cuando pone el número de pacientes que realmente están, que dieron positivo, no sé si pudiera poner su primera diapositiva, por favor. Voy a salirte tantito de internet a ver si es mejor. Sí, Alfredo Cortés, a ver si funciona. ¿Sí? ¿Hola, hola? Alfredo. Hola, a ver si ojalá no te oímos. Perdón, sí, es que vi que se quedó trabado, lo siento. Tengo una duda relacionada con la primera diapositiva que nos presentó. Yo no uso diapositivas, pero yo creo que... Bueno, cuando hizo el cálculo de la sensibilidad y la especificidad. ¿Mira? Ajá, sí, justo ahí, del 100% que tiene, bueno, es la segunda, perdón. Del 100%, o sea, el valor de 30% nosotros lo vamos a escoger así aleatoriamente o tiene que ser un número específico. Cintia, eres lo máximo, qué buena pregunta. Eres lo maximísimo del mundo. ¿Tú a qué te dedicas, Cintia? Cuéntanos, ¿por qué eres tan inteligente? Gracias. Bueno, yo estoy en la industria farmacéutica, no soy médico, soy químico farmacéutico y estoy en el área de farmacovigilancia. Buenísimo, Cintia. Entonces, mira, hay dos opciones. La opción 1 es que por diseño
tú escojas pacientes que tengan todo el espectro de la enfermedad. Selecciones pacientes que tengan, desde que no tengan la enfermedad hasta que sean sintomáticos y tú lo escoges. Cuando tú lo haces así, donde escoges todo el espectro de la enfermedad, tendrías que buscar que más o menos la prevalencia de la enfermedad se parezca a lo que es la vida real. Eso sería el mejor de los escenarios, ¿sí? Entonces tú seleccionas esos 30 pacientes y 70 y pones, digamos que 30 casos y 70 controles, ¿sí? Tú los seleccionas. Pero hay otra opción en donde tú dices, yo voy a llevar mi estudio en esta población, voy a llevar mi estudio en la población rural. Y entonces voy a agarrar una población rural y voy a agarrar, como dijo la monjita, a todos los de la población rural y ahí voy a obtener la prevalencia del lugar real y voy a obtener los datos de los enfermos y los no enfermos, ¿sí? Entonces ahí depende, Cintia, puede haber esas dos circunstancias. Uno, donde yo garantizo el espectro de la enfermedad y yo selecciono mis casos, o dos, me voy a buscar una población donde yo quiero aplicar la prueba, donde esa prueba podría ser aplicable y reproducible, y en esa busco la prevalencia de la enfermedad. ¿Queda claro? Sí. Sí, buenísimo. Sí, gracias. Alfredo Cortés. A ti. Gracias por lo de Sí, trabajo. ¿qué tal? Buen día. Era en relación a la razón de verosimilitud, pero creo que ya lo contestó con el compañero anterior. Nada más ¿Quieres ahí. hacerla de nuevo para ver si nos queda claro a todos? Ah, sí. En realidad no hay una razón de verosimilitud ideal, ¿no? O sea, lo que comenta es de que si es 5, pues obviamente va a ser muy alta, pero eso va a ir en relación con el nomograma de Paga, ¿no? Va a depender de la prevalencia. Puedes tener una razón de verosimilitud alta, pero si tienes prevalencia baja, pues eso va a mermar, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, una placa simple de tórax para diagnosticar tuberculosis pulmonar. Si yo la aplico como tamizaje, no sirve de nada. Pero una placa de tórax en un paciente que llega tosiendo y tiene más de 2 semanas tosiendo, me da el diagnóstico absoluto. ¿Sí? Exacto. Entonces, por sí, lo de los datos clínicos que comentaba, ¿no? Que obviamente los datos clínicos van a aumentar la potencia de la prueba, ¿vale? Claro, que ahí es donde Isaí nos dio la razón, donde Isaí nos dijo, desde el inicio se quería robar la clase, ya la había visto, entonces se quería robar la clase. Exacto. Entonces, la razón de verosimilitud y todos los estudios y todos los artículos que lea solamente pueden ser interpretados por mí mismo y depende de donde yo lo haga y lo que yo voy a decir. Y no puede nadie leer por mí los artículos, los tengo que leer yo y tengo que entenderlos yo. Sí, gracias, Alfredo. Muy buen punto. Gracias. Maestro Isaí Villagrán, que se llevó la clase el día de hoy, entonces te rendimos pleitesía, Isaí, adelante. Doc, nada más una pregunta, por ejemplo, creo que ya lo comentó también con Alberto. La razón de verosimilitud mencionó que cuando está por encima de 5 pues es mejor, ¿no? Pero ¿en qué punto, cuando está por debajo de 5, uno dice, en este punto no es tan confiable o no es tan bueno, por así decirlo? De nuevo, yo creo que Alfredo tiene toda la razón, depende del sitio donde estés, depende para lo que vas a aplicar, depende de la pregunta que tengas, pero déjame mostrarte cómo en el nomograma de Fagan, creo que hay cosas que podemos sacar de conclusión. Por ejemplo, ve qué pasa con estas razones de verosimilitud cuando son de 1. Cuando son de 1 no cambia nada. No hay un cambio. Voy a trazar aquí una flecha. Digamos que tengo una prevalencia de un 30 y si tengo una razón de verosimilitud de 1, no hay ningún cambio. Y entonces, 2 es un poquito más, pero... 3 es un poquito, pero entonces por eso 5 incrementa. Por eso es que se ha dicho que 5 puede ser un lugar donde puede ser más útil, ¿no? Por esta razón. Pero la interpretación tiene que ser tuya. Sí. Claro. Gracias, doctor. No, hombre, a ti. Ignacio Martínez Soto, todavía tienes la mano levantada a 4 minutos de que esto termine.
chin, seguramente está diciendo algo increíble. Doctor, y entonces yo quisiera conocer si en realidad estamos hablando de probabilidades reales o si en realidad una población de sujetos en otro lado se puede representar a la mía. Sí. Sí, Ignacio, sí, puede ok. ser. Y las características son iguales, sí. Sí, por eso la uno de los que va a ser tan importante, sí. Bueno, la pregunta era más sobre la calculadora. Yo hice el ejercicio de un artículo de COVID con prueba rápida, bueno, de PCR con prueba rápida, y mi duda más bien es sobre la prevalencia. Está la fórmula para calcular la prevalencia en ese estudio específicamente, pero si yo la quiero aplicar a mi población en la calculadora, bueno, ahorita apenas lo quería intentar otra vez, en la calculadora me la ponía en automático, poniendo obviamente los datos del resultado del estudio. Pero entonces, para yo poner otra prevalencia, solamente tendría que poner la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Mi experiencia es que no se trata de no moverle a esos datos, porque esos datos ya fueron sacados de una muestra. Entonces es más sencillo utilizar la razón de verosimilitud para cambiar las prevalencias, ¿sí? Entonces no lo muevas ahí, sino utiliza la posibilidad preprueba, que es la prevalencia, utilízala con el homograma de Fagan, ¿sí? Entonces, ya que tienes el resultado, ahora tú mueve la prevalencia aquí, lanzando una línea y listo, como si fuera de Maizoro. Ok. ¿Sí? Como si fuera estas calculadoras de Maizoro, jaja, Alfredo sí sabe qué es eso, pero aquí mira, yo estoy conviviendo con millennials, que les digo Maizoro y me dicen, Maizoro, ¿qué es eso? O sea, no conocen nada de eso, ¿no? Ellos ya nacieron con cornflakes de Kellogg's, o sea, pero bueno, con sucaritas, ¿no? ¿Sí? Muy bien, pues entonces, ¿qué creen? Faltan 2 minutos, amigos, ¿y qué creen que logramos en esta ocasión? Que no hubiera más preguntas, Daniel Patiño, Eduardo Vilchis, no hay más preguntas, qué maravilla. Lau quedó completamente satisfecha de conocimientos relacionados a la prueba diagnóstica, aunque le quedó un mal sabor de boca porque ella dice que en el libro de Feinstein los estudios de proceso tienen que ver con los procesos, capa interobservador de los residentes, en la estandarización de cada uno de los datos, y entonces ella le quedaron muchísimas ganas de seguir leyendo ese artículo de estudios de proceso en la prueba diagnóstica, y además sabe que acabamos de publicar el PIES con la doctora Yvonne Roy, los pies de la doctora, no es cierto, no son los pies de la doctora Yvonne Roy, es el artículo de prueba diagnóstica y curva ROC en la revista del IMSS, ¿no? Entonces pueden leer todo eso. Nada más es un aperitivo, es para abrir boca. Y le quiero dejar la palabra al mismísimo Master of Puppets, el dueño del negocio, el dueño del changarro, que es Andrei. ¿No está Andrei? ¿Doctor? Chin. Bueno, no está en The Master of Puppets, pero me dicen por aquí que la clase que entra sigue la clase de causalidad, que esa le encanta, ¿no? A todos, la raza que vivimos aquí en el CAIC nos encanta, y hubo una pelea brutal por saber quién iba a dar la de causalidad, y no me acuerdo quién ganó esa pelea brutal. Marce fue la última que quedó viva, y entonces Marce les va a dar la de causalidad, y a todos nos gusta, así es que disfruten mucho. Nos queda una sola pregunta y nada de tiempo, Daniel Patiño, pero como soy tu fan, te voy a dar la palabra sin problema alguno. Yo soy tu fan, de hecho. No manches, entonces los dos, canal, ven, dame un abrazo. Ven. Un abrazo.